En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana. Artículo 3, el sacramento de la Eucaristía. Estamos en el 5º apartado, que terminamos el día de hoy, donde el Catecismo ha dedicado 25 números al estudio del tema que tiene como título el sacrificio sacramental. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1379 al 1381 con el tema la presencia de Cristo por el poder de su palabra y del Espíritu Santo. Estábamos explicando durante todos estos números el sacramento de la Eucaristía como acción de gracias, el sacramento de la Eucaristía como sacrificio y el sacramento de la Eucaristía como presencia de Cristo por el poder del Espíritu Santo. El día de ayer hablábamos del culto de la Eucaristía más allá de la Santa Misa. El culto de la Eucaristía es como la prolongación de la Santa Misa. Y esto nos permite que también prolonguemos esa acción de gracias, que tal vez en ese momento final durante la celebración de la Santa Misa no tenemos tiempo, son muy pocos minutos después de haber comulgado, ya cuando estamos prácticamente fuera del templo. Pero tenemos esa oportunidad de hacer esa acción de gracias ante Jesucristo, Eucaristía en el sagrario, ¿no? Es una sensación que tenemos muchos católicos, ¿no? De dar una acción de gracias un poco más prolongada. Y por eso contar con el gozo de la presencia de Cristo más allá de los límites de la Santa Misa. Eso es algo que aprendemos y que tenemos que subrayar todos los católicos de esa invitación que Jesús nos hace a ir a acompañarle en el sagrario, a visitarle frecuentemente, a beneficiarnos de esa presencia y de esa gracia que está ahí a la espera de cada uno de nosotros. Número 1379 del Catecismo dice: el sagrario, tabernáculo, estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía para que pudiera ser llevada a los enfermos fuera de la misa. Por la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en su Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor presente bajo las especies eucarísticas. Por eso, el sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la Iglesia. Debe estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Es un número precioso que nos presenta el Catecismo, donde nos da el realce que tenemos que dar a ese lugar central. Es una referencia a la cual nos quiere llevar el Catecismo, a la forma que la Iglesia debe de hacer a la reserva del Santísimo, que tiene que ser un lugar de alta dignidad, tan grande porque es para el Rey de Reyes que está entre nosotros. Dice el Catecismo que se habla del sagrario, del tabernáculo, y que debe de estar en un lugar propio, digno, importante, el más importante. Se pide que tenga la seguridad necesaria, que no sea fácilmente manipulable ni manejable, para evitar en todo lo posible cualquier tipo de profanación. De hecho, en las primitivas iglesias, los sagrarios solían estar colocados en la parte alta de una columna o en una paloma que ponían
suspendida en el aire para que nadie pudiera tener acceso a ella. El hecho de que se adorne muy especialmente el tabernáculo es algo importante. Y el arte ha dado su aportación hermosísima en nuestros templos a los sagrarios. Es una forma de testimoniar nuestra conciencia de que ahí está Jesucristo y que ese lugar es el corazón de nuestros templos, es el corazón de la iglesia. Por eso no hay que ser ridículamente tacaños cuando tenemos que ponerle un sagrario a nuestros templos. Gastamos mucho dinero haciendo las cocinas y conseguimos unos sagrarios que no valen un centavo, que no tienen arte, que no significan nada, que no llaman la atención, que no embellecen. Cristo está presente ahí. Y si Cristo no está en el tabernáculo, ese templo no deja de ser un almacén, una bodega, una sala de reuniones. Si Cristo no está presente en la Eucaristía, nuestro templo está vacío, nuestra iglesia está vacía. Por eso esa importancia. Nosotros no somos protestantes, que llegamos a un lugar para tener una alabanza, para tener una predicación de la palabra y se acabó y se va todo el mundo y se quedó aquel salón vacío. Los católicos llegamos al templo y está Cristo esperándonos y nos vamos y Cristo se queda ahí. Es muy interesante cuando uno entra a esos templos y ve esos espectaculares sagrarios que se han hecho, cómo esos artistas los han moldeado, los han labrado, los han embellecido para la gloria del Señor. Incluso muchos de ellos son más hermosos por dentro que por fuera, porque la gloria es para el que va a estar ahí adentro, para Jesucristo. Tallados, incluso con oro, con plata, adentro, donde no se vea. La gloria es para el Señor. Y el arte es especialista en dar gloria al Señor. Y el catecismo nos insiste en este número, en el lugar digno de la colocación del sagrario dentro de la iglesia. Dice que el ideal es que la reserva de Cristo en la Eucaristía esté en el sitio de mayor dignidad, que se distinga un poco del altar mayor para que cuando el sacerdote está celebrando la Eucaristía, si es posible, el sagrario no esté a la espalda del sacerdote. Y a veces para evitar esto se ha puesto el sagrario en otros lugares, pero cuidado, hay que poner muchísimo cuidado. Que no lo pongamos en tal lugar que queda ahí como si fuera una especie de pintura o un San Tomás de los que tiene la iglesia y nadie se da cuenta. ¿Qué es el tabernáculo? ¿Qué es el sagrario? Si eso queda así, es mejor dejarlo ahí en el altar mayor, aunque en ese momento de la celebración el sacerdote le dé la espalda, es mejor dejarlo ahí que tirarlo a una esquina o sacarlo del templo para hacer una capillita fuera del templo. No, no debe de ser esto. De hecho, la instrucción, redención y sacramentum que hemos estudiado en la catequesis de ayer, que nos quedamos en el punto 9, hoy la retomamos en el punto 10 que dice: según la estructura de cada iglesia y las legítimas costumbres de cada lugar, el Santísimo Sacramento está reservado en el sagrario en la parte más noble de la iglesia, más insigne y más destacada, más convenientemente adornada y también por la tranquilidad del lugar apropiado para la oración, con espacio ante el sagrario, así como los suficientes bancos, asientos y reclinatorios. Atiéndase diligentemente todas las prescripciones de los libros litúrgicos y las norias del derecho canónico. Es decir, que a esto hay que darle la suma importancia. Y se insiste especialmente en el lugar de la reserva del Santísimo
para que reúna estas características. Es el lugar más importante. Y si esto no se puede dar, entonces déjese en el altar mayor. Hay un famoso cardenal en la iglesia, el cardenal Arinze, que fue un prefecto de la Congregación para la Disciplina de los Sacramentos y el Culto Divino en la Santa Sede, que él tenía una expresión muy interesante. Decía el cardenal Arinze: cuando entro en una iglesia y busco el sagrario y tengo que preguntar dónde está porque no lo reconozco, porque no lo veo a primera vista, me viene a la mente María Magdalena, cuando estaba sentada llorando en la entrada del sepulcro vacío y decía: se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Qué expresión tan maravillosa. Cuando uno entra en un templo y no está Jesús Eucaristía, es María Magdalena. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. El protestantismo vive esto todos los días en sus templos. Por eso los católicos debemos retomar nuevamente: ¿dónde está el Santísimo en mi templo? Y si es necesario, animar a los señores sacerdotes con toda la caridad y el respeto que se merecen a dar este lugar que se merece el sagrario, pues hay que sentirnos en toda la libertad para tener un diálogo amable con ellos y proponerles esto que el catecismo nos enseña: que Jesús tiene que estar en el sagrario, en el lugar más digno, destacado y honorable de ese templo. Es importante, como dice también, que el lugar del sagrario sea visible y especialmente destacado. La Iglesia pide, cuando se hace la exposición del Santísimo, también pide que haya un acompañamiento cuidadoso y esmerado en el momento de la exposición. Se pide que no se quede el Santísimo expuesto solo. Y alguno puede quizás decir: bueno, pero cuando lo meten en el sagrario y todo el mundo se va, también se queda solo, ¿sí? Eso es verdad. Pero lo que no tiene razón de ser es que nosotros hagamos el signo de exponer a Cristo en la custodia para resaltar más la presencia real de Dios entre nosotros, y nosotros no vamos a estar presentes, ¿no? Para eso mejor no exponerlo. No es que hagamos ningún daño a Jesús, pero si no hay nadie, mejor que esté reservado en el sagrario. El hecho de la exposición del Santísimo es que viene en nuestra ayuda a sensibilizarnos más de esa presencia real de Cristo. Incluso, queridos amigos, existen dos tipos de exposiciones: la exposición mayor y la exposición menor. Fíjese que la exposición menor se entiende como sacar el copón del sagrario y dejarlo encima del altar. Y la exposición mayor se entiende como tomar la custodia, sacar a Jesús de ese copón y exponerlo en la custodia encima del altar. Las dos son exposiciones del Santísimo: exposición mayor y exposición menor. Otro tema importante en el cuidado de la Eucaristía, queridos amigos, es la distribución de la Eucaristía en la comunión. También cuando llevamos al Señor a las casas de los enfermos, la Iglesia nos pide que tengamos un decoro en la forma de llevar a Jesús Eucaristía. No es muy digno llevar al Señor en el bolsillo y no ir directamente a la casa del enfermo a donde se va a llevar la comunión, sino quedarnos por ahí hablando, distraídos, o yendo a comprar alguna cosa. No. Hay que tener mucho cuidado con esto, los que son ministros de la Eucaristía para los enfermos. Y la instrucción también nos habla de ello y nos detalla, porque es que la Iglesia
tiene muchísima experiencia en todas estas cosas que han podido ocurrir y por eso nos alerta y por eso nos educa de tener el mayor cuidado con Jesucristo Eucaristía. El Señor se pone en nuestras manos y Él sabe que los que formamos la iglesia corremos el peligro de faltar muchas veces en esos signos de decoro y de devoción. Y por eso nos alerta y por eso nos llama la atención. Igual que la iglesia ha pedido que guardemos ese mínimo de 1 hora de vigilia antes de tomar la comunión. Eso también es prepararse para recibir con dignidad a Jesús Eucaristía. Eso es decoro, es un signo de decoro, es un signo de devoción el prepararme. Ayunar 1 hora antes de la misa es un signo importante que no debemos despreciar, como ninguno de los otros signos de decoro. Ya el Señor nos lo decía en el Evangelio: quien desprecie uno de estos preceptos, por más pequeño que sea de la ley, será el más pequeño en el reino de los cielos, ¿no? El Señor no quiso en ningún momento que nuestra religiosidad estuviera ligada a un montón de cumplimientos de preceptos y de rituales. No se trata de esto. Pero sí se trata de cuidar todos los aspectos que nos ayuden a la devoción. La belleza no se pelea con nadie. Y todo lo que nos ayude al recogimiento, a la oración, a la devoción, tiene que ser bienvenido en nuestra iglesia. No parece muy decoroso que alguien esté comiendo chicle en la celebración de la misa y después pegar el chicle debajo del banco para después ir a comulgar. Pues no, no es devocional, no es decoroso, no está bien. Todos estos detalles se tienen que cuidar. Y nosotros como católicos, incluso si en algún momento hay que decirle a una persona que está masticando chicle en la misa, pues con todo el respeto, también se le puede llamar la atención, también se le puede corregir, ¿no? Quien tiene conciencia de que va a ir a recibir a Jesucristo, procura cuidar cada uno de estos detalles y prepararse de la mejor manera para comulgar al dueño del universo. Por eso la iglesia nos pide ese ayuno eucarístico, que ahora está pues prácticamente reducido a la mínima expresión, ¿no? 1 horita ahí antes de ir a la celebración. Y eso no lo debería de pedir la iglesia. Eso debería salir de nosotros de una manera natural, de una manera espontánea. Eso debería salir de nosotros como el fruto de la conciencia de que voy a ir a recibir algo muy grande y me preparo para ello. Todo gran acontecimiento tiene una preparación acorde al acontecimiento. Va a venir el presidente de la República a mi casa. Pues hay que preparar las cosas que se merece tal acontecimiento. Va a venir toda mi familia a celebrar en mi casa la fiesta del Thanksgiving. Perfecto. No te levantas faltando 5 minutos para que todos lleguen. Ese día hay un montón de cosas, un montón de limpieza que hay que hacer. Hay que sacar los mejores platos, bueno, porque van a venir a mi casa a celebrar y yo me preparo para eso. Todo acontecimiento importante tiene una preparación acorde a ella. La Eucaristía debe tener esta preparación acorde, porque el que viene a mí es el Rey de Reyes, del que se dice: ante su nombre toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclame que Cristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ese mérito es el que viene a mí, y por eso me preparo. Y todos estos signos de devoción, por pequeños que parezcan, reflejan la conciencia
de lo que estamos haciendo, de lo que vamos a recibir. A veces incluso algunos católicos nos avergonzamos de tener estos signos de devoción importantes, de estos signos de devoción externos. Y no debemos de avergonzarnos, queridos amigos, de expresar esa unción, esa delicadeza, esa devoción en las cosas que hacemos. Nunca avergonzarse de estar lo mejor preparado para recibir a Jesucristo. La Iglesia nos pide también que guardemos el decoro externo a la hora de acercarnos a la Eucaristía. Interno y externo. Por eso se insiste tanto en la manera de vestirse, en la manera de prepararse externamente para recibir a Jesús. También les pide a los ministros extraordinarios de la Eucaristía, y la Iglesia distingue como 3 niveles en los ministros de la Eucaristía. El primer nivel es el ministro ordinario, el obispo, el sacerdote, el diácono. El segundo nivel es el ministro del acolitado y del lectorado. Estos son 2 ministerios que son instituidos por el obispo en una ceremonia litúrgica y se les da especialmente a esos que van a recibir el sacerdocio. Antes de ser ordenados diáconos, los ordenan acólitos y lectores. Y está el tercer nivel, que son los ministros extraordinarios de la Eucaristía. Estos son los laicos. Y este ministerio puede ser una ayuda en un momento determinado donde hay muchísimas personas y no se da abasto con un sacerdote, y entonces el obispo delega, encomienda a ese ministro extraordinario distribuir la Sagrada Comunión. Pero es una delegación del obispo, es muy importante esto. Dice la instrucción Redentoris Sacramento, en punto 11, cuando hay un gran número de fieles y escasez de sacerdotes, y hay que distribuir la Sagrada Eucaristía, cuando el sacerdote por su edad o por su salud no puede hacerlo, en estos casos la Iglesia permite, capacita y da el permiso a los laicos de distribuir la Eucaristía. Y es importante saber que son ministros extraordinarios, no ministros especiales. Y por ministro se entiende, su mismo nombre lo indica en sentido estricto, extraordinario. No eres el ministro ordinario. Quiere aclarar este mismo nombre que es un ministro para una ocasión extraordinaria, aunque lo haga cada 8 días, pues esa Eucaristía que se celebra cada 8 días en ese templo lleno de gente, donde no damos abasto, por eso se necesita un ministro extraordinario que nos ayude a distribuir la comunión. Dicho esto, nos presenta el Catecismo el número 1380, que dice: es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su Iglesia y de estar de singular manera. Puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su forma visible, quiso darnos su presencia sacramental. Puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación, quiso que tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado hasta el fin, hasta el don de su vida. En efecto, en su presencia eucarística, permanece misteriosamente en medio de nosotros como quien nos amó y se entregó por nosotros, y se queda bajo los signos que expresan y comunican este amor. Es un número precioso que nos invita, que nos enseña a distinguir 2 tipos de presencia de Cristo. La presencia visible, que fue la presencia de Cristo que tuvo hace 2000 años ahí en la Tierra Santa, desde el momento de su encarnación hasta su ascensión a los cielos. Y la segunda presencia es la sacramental, es la presencia de Cristo después que dejó de estar visiblemente presente en nosotros. Desde el Jueves Santo, que mañana vamos a celebrar, se quedó en el pan.
No es que cambie, Jesús es el mismo, pero en el sacramento de la Eucaristía prolonga su presencia entre nosotros. Resuena en la iglesia, a partir del Jueves Santo, esas palabras de Jesús: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He ahí la clave de interpretación de la Eucaristía. El Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y ese Espíritu es el que realiza el milagro de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. El amor más grande de Jesucristo es quedarse en la Eucaristía. Los amó hasta el extremo. Estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Es amor extremo. La Eucaristía, incluso en el Evangelio de San Juan, es introducida con esa especie de sello solemne. Jesús quiere dejar un testamento, un sello de amor, hasta el extremo, queriendo como resumir en un solo signo, en una sola palabra, todo lo que él había dicho y hecho a lo largo de su vida. Amor hasta el extremo, Eucaristía. La Eucaristía quiere concentrar la presencia de Cristo entre nosotros y al mismo tiempo todo su mensaje, el mensaje de amor. Por eso cuando hablamos de Eucaristía nunca podemos dejar de hablar del amor. Así como nos lo recuerda este número del Catecismo. En su presencia eucarística permanece misteriosamente en medio de nosotros como quien nos amó y se entregó por nosotros y se queda bajo los signos que expresan y comunican este amor. Y nos regala el Catecismo Gálatas 2:20. Y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es en la Eucaristía donde se realiza el milagro, donde se nos da la vida de Cristo, entregado en amor por nosotros. Es en la Eucaristía donde se nos posibilita que Él viva en nosotros. Es en la Eucaristía donde podemos alimentarnos de Él, que su vida sea la nuestra. Como decía San Pablo, y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Eso me lo posibilita la Eucaristía. Por eso donde no hay Eucaristía, no hay nada. Por eso todo queda en palabrería en el protestantismo, porque no hay Eucaristía, no hay presencia real de Jesucristo. No vive en mí. Y Pablo lo dice, no vivo yo, es Cristo el que vive en mí por la Eucaristía. Por eso, queridos amigos, nosotros podemos tener el grandioso gozo de considerarnos sagrarios vivientes ante el mundo. Y por eso este sagrario viviente tiene que ser cuidado de la manera más bella, de la manera más delicada. Por eso mi cuerpo, que es un sagrario viviente ante el mundo, tiene que ser cuidado como el templo del Espíritu Santo, donde Jesucristo habita. Nosotros somos una prolongación hermosa para cuidar como sagrarios la Eucaristía. La presencia visible de Cristo a través de su humanidad ahora se prolonga en la presencia sacramental, pero es la misma persona. Nosotros podemos algunas veces envidiar
Envidiar sanamente a los que vivieron y tocaron a Jesús, comieron con Jesús, fueron sanados por Jesús. Pero en el fondo no deberíamos envidiar a esas personas que estuvieron ahí en Tierra Santa con Él, porque nosotros no lo comemos. No es el Cristo de la Eucaristía menos que el Cristo que estuvo hace 2000 años en Jericó o en Cafarnaúm o en Caná. Es el mismo Cristo que estuvo con ellos hace 2000 años, el que me acabo de comer el domingo en la celebración de la Eucaristía donde estuve. Es más, la presencia que tiene Cristo en este momento entre nosotros todavía es más intensa y más activa porque ha sido infundido el Espíritu Santo en plenitud. Por tanto, queridos amigos, no perdamos tanto tiempo y saquemos todo el fruto que tenemos que sacar de que Cristo está presente sacramentalmente entre nosotros en el sagrario. Y por eso, como decíamos ayer en la catequesis, que no hayan sagrarios solos. Termina este número del catecismo proponiéndonos un texto, el número 3 de la carta Dominici Ceni de Juan Pablo II, que dice: la Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración. Palabras tan hermosas de Juan Pablo II. Tenemos necesidad de adorar a Cristo en la Eucaristía. Cuando uno se arrodilla ante Jesucristo, ya ese arrodillarse es un don. Pero uno deja de arrodillarse ante Jesucristo y empieza a arrodillarse ante sus propios dioses. Solamente ante Jesucristo debemos doblar rodilla. Y el que deja de arrodillarse delante de Dios, termina arrodillándose enfrente de un balón de fútbol. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Lucas 4:8. Cuidado con esto, amigos, porque vemos muchas personas arrodilladas ante dioses, ante balones. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Dice Juan Pablo II, la Iglesia tiene una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. Es una llamada de atención a nosotros. No soy yo el que busca a Cristo, es Él el que me busca a mí antes de que yo lo busque a Él. Jesús me está buscando, el Maestro está afuera y te llama, el Maestro está ahí en la Eucaristía y te está llamando. Mira que estoy llamando a tu puerta. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él. No escatimemos tiempo para ir a visitar a Jesús o adorar a Jesús. Es precioso esto, queridos amigos. No escatimar tiempo a encontrarnos con Jesucristo en esa contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y los delitos del mundo. Por último, queridos amigos, nos presenta el Catecismo un pequeño texto en el número 1380 que lo resumimos, un texto de Santo Tomás de Aquino que se llama el Adoro te devote. Te adoro devotamente, oculta deidad, que bajo estas sagradas especies te ocultas verdaderamente.
A ti mi corazón totalmente se somete, pues al contemplarte se siente desfallecer por completo. La vista, el tacto, el gusto son aquí falaces. Solo con el oído se llega a tener fe segura. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, nada más verdadero que esta palabra de verdad. Precioso este texto que nos regala Santo Tomás de Aquino. Por la fuerza de la palabra de Cristo, por la fuerza de la autoridad de Dios, nosotros sabemos en lo que creemos. Él tiene toda la autoridad sobre la propia creación para realizar el milagro eucarístico y lo ha hecho, para hacerse presente para siempre en ese pan y en ese vino. Y nosotros, respetando la palabra de Dios, Señor, creemos profundamente que estás en el santo sacramento de la Eucaristía.